Si te interesa saber qué ocurre tras bambalinas, estás en el lugar indicado. Aquí se habla de romances secretos, peleas interminables y rumores. Suscríbete para no perderte la historia. Mahasin Meravet vuelve a estar en el centro de la atención mediática tras un arrebato de sinceridad que no pasó desapercibido. Durante una charla íntima con su círculo cercano, la actriz pronunció la frase: "La verdadera amistad se revela en los momentos difíciles". Lo que parecía un comentario espontáneo, rápidamente comenzó a expandirse en redes sociales. Su sinceridad fue recibida con una avalancha de reacciones, desde mensajes de apoyo hasta comentarios críticos. Los medios, atentos al más mínimo detalle de su vida, no tardaron en recoger estas palabras y darles un contexto mucho más amplio del que probablemente ella imaginaba. La pregunta de fondo era clara: ¿a quién se dirigía Mahasin con estas palabras tan cargadas de significado? Los rumores no tardaron en relacionar la declaración con su compañero de reparto, Saint Torun. Algunos interpretaron que sus palabras podrían ser una referencia velada hacia momentos tensos vividos en los últimos meses. Otros, en cambio, lo consideraron un gesto de solidaridad, dirigido tal vez a alguna mujer cercana a la actriz. Las especulaciones crecieron al punto de convertir esta frase en tendencia en distintas plataformas digitales. Lo que comenzó como un comentario íntimo terminó siendo percibido como un mensaje cargado de intenciones ocultas. Sin embargo, lo más intrigante es que ni Mahasin ni Zeng se han pronunciado al respecto. El silencio, en este caso, habla tanto como las palabras. El efecto dominó en redes sociales fue inmediato. En cuestión de horas, cientos de cuentas comenzaron a publicar la frase acompañada de imágenes de la actriz. Algunos fans incluso la convirtieron en un lema personal, asegurando que se trataba de un recordatorio de la importancia de la lealtad. Pero al mismo tiempo, hubo quienes señalaron que estas palabras no eran casuales y tenían un destinatario claro. La división de opiniones creó un ambiente cargado de tensión y misterio. Entre los comentarios, algunos recordaban viejos desencuentros de la actriz, mientras que otros defendían la idea de que simplemente hablaba en general sobre la amistad. Lo cierto es que la frase adquirió vida propia y se convirtió en un fenómeno viral. La cobertura mediática amplificó aún más la situación. Programas de televisión dedicaron segmentos enteros a analizar la frase palabra por palabra. Especialistas en comunicación afirmaron que el poder de esta declaración radicaba en su ambigüedad. Al no estar dirigida explícitamente a nadie, cada oyente podía adaptarla a su propia experiencia. Esta característica la volvió aún más atractiva para los medios, siempre ávidos de titulares que generen debate. En ese contexto, algunos periodistas insinuaron que el mensaje podría ser una forma elegante de enviar un recado sin mencionarlo directamente. Pero como suele suceder, la verdad detrás de estas palabras quedó en un terreno incierto. Los seguidores de Mahasin no dudaron en tomar partido. En foros y grupos dedicados a la actriz, se multiplicaron los mensajes de apoyo. Algunos aseguraron que lo que había dicho era un recordatorio necesario en tiempos de relaciones superficiales. Otros, en cambio, insistieron en que había una intención encubierta de exponer situaciones personales. Este contraste de opiniones mostró una vez más cómo la vida de los famosos se convierte en un espejo donde cada quien proyecta sus propias interpretaciones. Para Mahasin, sin embargo, esto significó quedar nuevamente atrapada en una ola mediática que ella misma, quizás sin proponérselo, había encendido con una sola frase. Lo que más llamó la atención fue la rapidez con la que sus palabras se transformaron en un símbolo. En plataformas como Twitter, hashtags relacionados con la amistad comenzaron a posicionarse entre las tendencias. Memes, imágenes editadas y frases motivacionales circularon con fuerza. Algunas de estas publicaciones incluso llegaron a cuentas de otros famosos, quienes compartieron la frase como si se tratara de una verdad universal. De esta forma, lo que empezó como un comentario personal se convirtió en un fenómeno colectivo. La repercusión dejó en claro que la voz de Mahasin tiene un peso considerable en la opinión pública, y que, más allá de las interpretaciones, su mensaje encontró eco en miles de personas. El silencio de Saint Torun sumó aún más intriga a la situación. Para muchos, su falta de reacción fue interpretada como una confirmación indirecta
de que el mensaje estaba relacionado con él. Otros, en cambio, defendieron que no tenía por qué pronunciarse sobre un asunto que no necesariamente lo involucraba. Lo cierto es que cada ausencia de respuesta alimenta nuevas especulaciones. Y en medio de todo esto, la relación profesional y personal entre ambos actores volvió a estar bajo el microscopio mediático. Lo que queda claro es que cualquier gesto, palabra o silencio de ambos se interpreta como una pieza más del rompecabezas que los fans intentan resolver. Los analistas de la farándula apuntan a un patrón repetido en la carrera de Maha Singh. No es la primera vez que una declaración aparentemente inocente genera una tormenta mediática. Su sinceridad, muchas veces percibida como autenticidad, también se convierte en un arma de doble filo. En esta ocasión, la frase sobre la amistad no solo capturó la atención de sus seguidores, sino que también encendió debates sobre su vida privada. Este fenómeno ilustra cómo las celebridades pierden el control de sus propias palabras, una vez que salen al dominio público. Una reflexión que, seguramente, no pasó desapercibida para la actriz. El eco de estas palabras seguirá resonando por un tiempo. La sociedad, en su fascinación por los símbolos, encontró en esta frase un punto de referencia. Ya no importa tanto lo que Maha Singh quiso decir originalmente, sino lo que cada persona interpreta de sus palabras. Esa multiplicidad de significados le otorga una fuerza que trasciende a su autor. Para algunos, será recordada como una declaración de lealtad. Para otros, como una indirecta cargada de tensión. Y mientras tanto, Maha Singh permanece en silencio, observando cómo su voz se multiplica en miles de bocas y pantallas alrededor del mundo. Aquí late el corazón del chisme. No olviden darle me gusta, comentar y suscribirse a mi canal. Prepárense para la próxima bomba.